Hoy nos unimos a la alegría que tienen todas las comunidades del oratorio de San Felipe Neri, pero también a la alegría de la iglesia que reconoce en el Padre Felipe una obra extraordinaria de Dios, porque el Padre Felipe muere el 26 de mayo de 1515, pero a los 2 meses de su muerte, el 2 de agosto, empieza en Roma el proceso para buscar su canonización. Y la iglesia empieza a indagar en base a testimonios, en base a recuerdos, cuál fue su vida, qué es lo que Dios quiso realizar en él, para presentarnos no solo un modelo de santidad, sino también un hombre que permitió que Dios actuara a través de él. Y fueron descubriendo cómo desde su infancia el Padre Felipe dejó que el Espíritu Santo fuera actuando. Y fueron encontrando los signos de la elección de Dios sobre este niño llamado Pippo Bono. Cómo el Señor lo rescató de morir, cuando de pequeño un burro le cayó encima y no le pasó nada al niño Felipe. Fueron descubriendo las virtudes que, gracias al cuidado de su familia, de su padre concretamente, se fueron cultivando en él, como el amor a la Eucaristía, a la confesión, al estar en momentos de silencio delante del Santísimo. Y Felipe fue dejando que el Espíritu Santo le condujera, le hablara, hasta que lo llevó a Roma. Y a los 20 años el joven Felipe sintió del Espíritu la necesidad de llevar la fe a los alejados. Y siendo un joven, se paraba en las iglesias, hablaba de Jesucristo, conversaba con la gente y les ayudaba a volver el corazón a Dios. Siempre en obediencia a la iglesia. Sintió el llamado de Dios a ser presbítero, no porque un ángel viniera del cielo, no porque sintiera una voz interior, sino porque su confesor le exhortó a caminar rumbo al sacerdocio. Es el camino de la obediencia la que le llevó por caminos desconocidos para la razón, pero con la luz y la certeza de que el que camina obedeciendo en la fe, Dios le ilumina y le marca el camino. Es la obediencia a su director espiritual, a su confesor, que le muestra cuál es el camino que Dios quiere para él. Padre Felipe se ordena sacerdote a los 40 años. Fue ordenado sacerdote a los 40 años. Todo eso va apareciendo en la narración de la investigación del proceso de canonización. Y al principio, como un simple confesor, aglutinaba a muchos hijos espirituales. Les ayudaba a superar las tentaciones. Les ayudaba a realizar obras de apostolado. Les iluminaba acerca de los porqués de sus enfermedades, de sus problemas, e incluso les iluminaba acerca de cómo salir de las tentaciones.
En torno al padre Felipe se fue reuniendo un grupo de hijos espirituales, gente que lo buscaba para la confesión, para la dirección espiritual, y empezaron a orar, a glorificar a Dios, de tal manera que ese pequeño grupo poco a poco fue creciendo, y así nació la obra principal del padre Felipe, que fue llamada el oratorio. Reuniones de oración, de alabanza, de escucha de la palabra de Dios, que hacían que mucha gente sanara en su corazón y volviera su vida hacia Dios. La obra del padre Felipe fue creciendo tanto que estas reuniones del oratorio llegaron a ser prácticamente diarias, a la cual asistía gente de todas las clases sociales, incluso cardenales y gente que laboraba en la Curia Vaticana asistía a estas reuniones de oración. Pero no todo fue hermosura y dulzura. Toda obra de Dios siempre tiene que ser probada. Y la obra del padre Felipe también fue probada a través de calumnias, a través de difamaciones que pusieron en tela de juicio si su obra venía de Dios o solamente era una manera que el padre Felipe hacía para llamar la atención sobre su persona. La iglesia tuvo que ir discerniendo hasta descubrir que la obra del padre Felipe, el oratorio, y después la formación de la congregación de sacerdotes del oratorio, era una obra que venía de Dios. Siempre el caminar del padre Felipe estuvo marcado por sufrimientos, ya sea por salud, ya sea por persecuciones, ya sea por difamaciones, por incomprensiones, pero al final brillaba siempre la mano de Dios. En alguna ocasión, el padre Felipe comentaba con su discípulo Baronio que le hacía sentir un poco incómodo, un poco avergonzado, la gran estima que la gente le tenía, porque a través de su oración, a través de su intercesión, mucha gente quedaba sanada espiritualmente y físicamente. Y mucha gente lo empezaba a considerar un santo. Y el padre Felipe decía que se sentía incómodo porque sabía que no era él, que era Dios el que actuaba. Y muchas veces actuaba por la fe y la oración de las personas que le rodeaban. Que él no era el que hacía las cosas, era Dios el que actuaba. De tal manera que el padre Felipe aprendió a cuidar su alma de la soberbia, refugiándose en la humildad, reconociendo sus pecados, reconociendo en sus debilidades. Realizó muchísimos milagros en vida, pero también después de su muerte realizó muchos milagros. En los testimonios del proceso se da testimonio de gente sometida a fuertes tentaciones o que no podía salir de determinados pecados, que con solo leer la vida del padre Felipe experimentaba una fuerza del espíritu y esas tentaciones, esos pecados desaparecían con solo leer la vida del padre Felipe. También se tienen los testimonios de gente con enfermedades crónicas, graves, que se acercaba a orar a la tumba del padre Felipe y quedaban sanados.
Hay testimonios de moribundos que desde su lecho de dolor pedían la intercesión del padre Felipe. Y el padre Felipe a algunos se les manifestó y les decía: no tengas miedo, y quedaban sanados de esas enfermedades. Y así infinidad de narraciones. Pero en el fondo, hermanos, ¿qué es lo que la iglesia manifiesta cuando canoniza a alguien? Reconoce lo que Dios hace en el hombre. Virtudes de fe, esperanza, caridad, virginidad, profecía en el padre Felipe. Cuando se canoniza a alguien, la iglesia reconoce algo que quiere hacer en cada uno de nosotros: el llamado a la santidad, el llamado a dejar que el Espíritu Santo actúe en cada uno de nosotros. Mirar la vida del padre Felipe es mirar lo que el Espíritu Santo quiere hacer en cada uno de nosotros. Muchas veces, por nuestra incredulidad, por apartar el corazón del Señor, por mirarnos a nosotros mismos buscando egoístamente nuestra felicidad, no le permitimos al Espíritu actuar en nosotros. El padre Felipe es un modelo de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en cada uno de nosotros. Por eso, cuando la iglesia reconoce lo que el Espíritu ha hecho en el padre Felipe, reconoce lo que el Espíritu Santo quiere hacer en cada uno de nosotros. Cuando reconocemos la santidad de un hombre, estamos reconociendo lo que Dios puede hacer en la debilidad. Muchas veces nos quedamos encerrados en contemplar nuestra debilidad, pero no le permitimos al Espíritu de Dios que toque nuestra vida y que realice lo que Él desea en cada uno de nosotros. El padre Felipe dejaba que Dios actuara, pero muchas veces tenía que rendirse en el momento de la oración a los diseños de Dios, porque los diseños de Dios muchas veces pasan por el dolor, por la enfermedad, por la incomprensión, por la calumnia, como le sucedió al padre Felipe. Pero siempre el padre Felipe se puso en las manos de Dios. Tal vez tú tengas que ponerte también en las manos de Dios para que Dios te conduzca por los caminos, por los senderos que Él ha diseñado para ti. Dios, como lo deseó con el padre Felipe, también lo desea hacer contigo. Dios quiere hacer de ti un santo. Dios quiere que con el poder de su Espíritu irradie la bondad, la misericordia, la alegría del Espíritu, pero solamente cuando logremos poner nuestras manos en las manos del Señor, Dios glorificará su nombre en cada uno de nosotros. Ese es el ejemplo que el padre Felipe nos ha dejado. Que dejemos que el Espíritu Santo lleve nuestra vida, lleve nuestra historia. Y si el padre Felipe dejó que el Espíritu actuara y a través de él se hicieran milagros y acciones extraordinarias, Dios también lo quiere hacer en ti. Por eso, al celebrar el 4º centenario de la canonización del padre Felipe, pidamos al padre Felipe que desde el cielo
interceda por todos nosotros, que le pida al Padre Celestial que los dones que recibió en una víspera de Pentecostés también se derramen sobre todos nosotros, que como hijos espirituales del Padre Felipe queremos también llegar del oratorio al cielo, como nos lo mostró el Padre Felipe. Por eso, al celebrar esta Eucaristía, nos alegramos de lo que Dios hace en el Padre Felipe, pero también nos alegramos de lo que Dios quiere hacer en nosotros, que es llevarnos al cielo, a la santidad.